took his heart with. I pulled out that gun, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Bueno, pues la Comisión Política del PRD Nacional rechazó la solicitud de Andrés Manuel López Obrador de licencia a este partido. Antes de la medianoche, el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, reiteró que los estatutos perredistas no prevén la figura de licencia, ni de permisos, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, la solicitud de López Obrador no prospera. Y desde el punto de vista legal, yo sigo considerando, y la Comisión Política en su mayoría, que es improcedente una solicitud. No procede una solicitud de esa naturaleza porque no existe esa figura. No, es que no hay permisos, no se conceden permisos. Pues no tenemos que dar una opinión sobre eso porque no se pueden conceder ni licencias ni permisos del PRD. Es una figura que no existe. Pero ese no es el fondo del asunto. El fondo del tema es de la unidad del PRD, y por eso la posición de la Comisión Política de aportar esa unidad, lamentando el hecho y pidiendo que retire su solicitud. Pues el tema es la unidad, dice Jesús Ortega. Te agradezco que me tomes la llamada después de lo que ocurrió ayer. Jesús, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen, un saludo afectuoso. Tú dices, no hay figura de licencia, no hay permisos, así que la solicitud de Andrés Manuel no tiene efecto alguno. ¿Qué sigue entonces? Pues que yo espero que Andrés Manuel reconsidere su posición y que en lugar de plantear el retiro temporal o definitivo, como él lo considere, del PRD, pues establezca una especie de diálogo con la Comisión Política para que a través de este instrumento del diálogo se puedan resolver evidentes diferencias que existen con Andrés Manuel López Obrador, de parte, si no de toda, de la gran mayoría de la Comisión Política. Yo creo que estos temas se pueden resolver, siempre hay salidas y siempre hay soluciones. Ahora, si la posición de Andrés Manuel es parte de una estrategia para un rompimiento definitivo con el PRD, pues yo, como la Comisión Política, le estamos planteando que reconsidere su posición para que no se afecte la cohesión y la unidad del PRD, para que no se propicien fracturas al interior de nuestro partido. ¿Como una estrategia lo estás viendo para establecer una especie de paso previo a una ruptura formal? Pues parecería, de pronto hay algunos elementos, porque él fue presidente nacional del partido. Él sabe perfectamente que no hay en los estatutos la figura de la licencia, y él sabe perfectamente que si se dirige al presidente del Consejo Nacional, Camilo Valenzuela, Camilo Valenzuela no tiene ninguna posibilidad de dar una respuesta a la carta que envió Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿por qué precisamente envía López Obrador esta carta, Carmen? El día sábado el Consejo Nacional se reunió para aprobar algo que parece tan elementalmente sencillo que no debería de provocar ninguna tormenta. Aprobó el llevar a cabo una consulta entre las mujeres y los hombres votantes del Estado de México, una consulta para que, sobre la base de lo que respondieran los ciudadanos, las ciudadanas, el PRD pudiera tomar una decisión acerca de las alianzas posibles o no, y de la participación del PRD en las elecciones de julio en esa entidad. Y digo que me parece tan inconcebible la respuesta de Andrés, porque él ha sido promotor intenso de las consultas como un método democrático para tomar decisiones. Hicimos consulta para el asunto del FOAPROA hace años, hicimos consulta para el Estado 32, hicimos una consulta para el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, realizamos una consulta para el tema indígena. En fin, a lo largo de la existencia del PRD y particularmente de la presidencia de Andrés Manuel, el recurrir a las consultas fue frecuente, constante,
y ahora no veo por qué habría que negarse a llevar a cabo una consulta en el Estado de México exactamente para lo mismo, para ayudarnos a tomar una decisión. ¿Quién va a hacer la consulta, Jesús Ortega? Nosotros estamos pensando que ningún partido debiera de intervenir en una consulta, sino que lo hicieran asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo quién? Inicialmente habíamos platicado con Alianza Cívica, para que Alianza Cívica pudiera participar organizando y llevando a cabo la consulta. Igualmente con Gómez Hermosillo, para que él pudiera colaborar también, y otras organizaciones civiles de menor presencia, para que en conjunto todos ellos pudieran participar en la elaboración del plan de llevar a la práctica esta consulta. López Obrador rechaza esta consulta porque con ella se abre la posibilidad, obviamente, de algo que le parece inaceptable, que es ir con el PAN a competir en una alianza con el PRD por la gubernatura del Estado de México. El planteamiento esencial, bueno, lo hemos conversado en otras ocasiones y en situaciones no tan críticas, pero parecidas, cuando se habla de otras alianzas en el ámbito electoral, le parece inaceptable ir con el PAN, dado que para López Obrador y para el PRD se entiende que el PAN o su candidato en 2006 les robaron la presidencia. ¿Le resulta algo fuera de la congruencia política? Sí, pero mira, Andrés Manuel ha reiterado en muchas ocasiones que al pueblo hay que hacerle caso. Andrés Manuel ha reiterado que el pueblo no es tonto, que es tonto el que cree que el pueblo es tonto. Y Andrés Manuel ha recurrido frecuentemente al principio de que por cualquier cosa está la atención y escuchar a la gente. Acuérdate de aquella frase muy frecuente de Andrés Manuel de que para cualquier problema hay que recurrir a la gente. Entonces, ¿por qué tendría que resultar inaceptable para Andrés Manuel si eventualmente la gente pudiera decir, para sacar al cacicazgo de Peña Nieto del gobierno del Estado de México, para impedir que el cacicazgo de Tlacomulco se convierta en un cacicazgo nacional, pues hay que establecer una estrategia, un movimiento de alianzas con el propósito de que no solamente se derrote a Peña Nieto, sino que pueda surgir un gobierno democrático en el Estado de México y que eso pudiera ayudar en la perspectiva de las elecciones del 2012. Bueno, alguien podría decir, es que yo no le hago caso a la gente, pero eso no se podría esperar de un personaje como Andrés Manuel, que permanentemente, como principio de vida, está diciendo que hay que hacerle caso a la gente y que hay que consultar permanentemente a la ciudadanía y que si algo hay que hacer es actuar en función de lo que la gente dice. Entonces, pues eso no puede ser inaceptable para alguien que tiene como principio político y como principio de vida ese precepto, Carmen. Dime una cosa, Jesús Ortega, ¿y cómo va a ser la consulta? El PRD ya votó por la consulta y van a realizar la consulta. Pregunto, ¿cómo va a ser esta consulta? ¿Qué cosa van a preguntarle a la gente? ¿Tienen ya la frase? ¿Es una sola frase? ¿Es binario? ¿Es sí o no? ¿Y qué formulación de pregunta van a hacer? Sí, es binario, sería sí o no. La pregunta la elaborarían de manera definitiva las organizaciones que pudieran participar en la preparación y realización de la consulta, pero la consulta sería estrictamente para preguntarle a la ciudadanía si estaría o no de acuerdo en que se llevara a cabo una amplia alianza en donde pudieran participar incluso el PAN y el PRD para las elecciones de julio en el Estado de México. Así de sencillo, la gente sabe perfectamente qué elección se va a llevar a cabo en julio, que es la de gobernador exclusivamente. Y entonces, creo que las consultas más efectivas es cuando no se hacen 20 o 30 preguntas, cuando se hace una pregunta y sí o no aceptaría un planteamiento. Dentro de los la consulta es solo para perredistas mexiquenses.
No tendría sentido que fuera solamente para perredistas. Tendría sentido que el PRD consultara a la ciudadanía. Podría también hacerse solamente para los perredistas, pero de lo que se trata es de consultar a quienes van a votar, a quienes van a tomar la decisión, y también se trata de consultar a quienes van a vivir en el Estado de México después de la elección de julio. Las consultas se pueden hacer a grupos limitados, pero a mí me parece que las que tienen eficacia y las que son verdaderamente democráticas son las que se hacen a la ciudadanía en lo general. ¿Se ha perfilado ya, para efectos de esta consulta, incluir nombres de posibles candidatos de esta posible o eventual alianza? Sí, podría ser. Podrían poner ahí, podrían poner en la consulta, ¿está usted de acuerdo en que haya o no alianza con el PAN y todo lo que me acabas de decir para ir al Estado de México, con candidatos que pueden ser los siguientes y poner nombres y apellidos? ¿Se puede incluir eso? Podría ser. A ver, cuéntame. Eso tendríamos que simplemente consultarlo con los compañeros del PRD en el Estado de México y con los personajes involucrados eventualmente en la consulta. Por ejemplo, pues consultar elementalmente con Alejandro Encinas. Alejandro Encinas es uno, si no es que el principal candidato o precandidato del PRD a participar en la elección en el Estado de México, ya sea en una alianza o sea en una alianza amplia o solo con el PRD, el PT y Convergencia. Bueno, Alejandro Encinas, pues hay que preguntarle a ver si él está dispuesto a que se tome su nombre para presentarlo en la consulta. ¿A ti te parece buena idea? ¿Tú estarías por poner el nombre de Encinas y de quién más? Pues no sé, también habría que preguntarle a otros partidos que participarían eventualmente. ¿Bravo Mena, por ejemplo? No sé cuál nombre podrían dar los panistas o los de Convergencia o los petistas. Los petistas también tienen a Óscar González como un probable candidato. Entonces, platicar con ellos y pedirles un nombre eventualmente para poder incluirlo en la consulta. En la pregunta. Yo estaría a favor, desde luego, de que Alejandro Encinas, como nuestro precandidato, o cuando menos en el que yo creo, en el que yo pienso apoyar, pues que Alejandro fuese el candidato de la alianza toda, en todo caso, de la alianza parcial. A mí me parece que Alejandro es un hombre bien conocido, bien respetado en el Estado de México y bien podría representar los intereses de las ciudadanas y ciudadanos en el Estado de México. Alejandro Encinas, que está hoy también en una encrucijada, porque efectivamente es un hombre reconocido, cercano a Andrés Manuel López Obrador, no se ha pronunciado por él solicitar licencia y también ha dicho que no pretende postularse por un partido distinto al suyo. ¿Eso también puede perfilar un distanciamiento entre Andrés Manuel y Alejandro Encinas? Jesús, ¿tú qué piensas? Yo creo que Alejandro Encinas es un hombre con madurez, con sensatez, y aunque a nadie se le maltrata, a mí no me parece, por ejemplo, que en un acto donde él no conoce nada se le emplace a tomar una determinación de esa naturaleza. Eso creo que no se le debe de hacer a nadie. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? A que en un mitin se le dice, y ahora dime si estás a favor de esta posición o no, pero dilo con toda claridad. Bueno, ¿Eso le pasó? Eso le pasó, eso no se hace, me parece a mí, y yo creo que Alejandro se ha mantenido con gran madurez y con gran lealtad y debería de tenérsele pues elemental respeto. Y Alejandro, no he podido platicar el día de ayer con él, pero intentaría platicar el día de hoy para con la debida pertinencia preguntarle si es posible meter